RCR, la red que comunica y une al Perú. Y ayer tuvo lugar la conferencia Generando un Círculo Virtuoso, cómo redefinimos la relación desarrollo territorial y minería, ¿no? Que fue organizada por Gerencia, Escuela de Posgrado, donde participaron autoridades nacionales, autoridades regionales, organismos multilaterales y gremios, ¿no? La conferencia estuvo a cargo del señor Armando Gallegos, que es presidente del directorio de Gerencia. Intervinieron como panelistas Víctor Govis, que es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; Martín Walters, especialista en minería del Banco Interamericano de Desarrollo; Roel Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y además es gobernador en Arequipa; y clausuró la conferencia Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas. Vamos a tomar contacto precisamente con don Armando Gallegos Monteagudo, él es el presidente del directorio de Gerencia, Escuela de Posgrado, a propósito de esta conferencia Círculo Virtuoso, cómo redefinimos la relación territorial y minería, ¿no? Tenga usted buenos días, señor Gallegos, muy amable. Señor Hernández, muy buenos días, un gusto estar en su programa. En las actuales circunstancias que vive el país, señor Gallegos, ¿cómo podemos establecer una relación desarrollo territorial y minería? Sí, ante todo saludando a toda su amable audiencia. Ese fue el tema justamente de la conferencia que tuvimos el día de ayer, con una excelente participación de los principales líderes realmente, tanto del Estado, del sector privado, como de los organismos internacionales. Y se plantearon una serie de ejes centrales para poder conectar minería con desarrollo, y quiere decir con el mejoramiento del bienestar de las personas que viven en los territorios nacionales del Perú. Uno, hay que tener una clarísima visión de cuál va a ser el modelo o el mecanismo de desarrollo en cada provincia, en cada región, en cada distrito. ¿Cuál es nuestra vocación económica? Y cómo se conecta a esa vocación económica, cómo se conectan los diferentes impulsores de crecimiento. En algunos distritos, el impulsor de crecimiento puede ser la agroindustria, la minería, puede ser el turismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener primero es clarísima esa idea. Y lo que hemos encontrado es que en algunos distritos o provincias o regiones con una enorme potencial de crecimiento minero, la minería no está en la visión. Es decir, los pobladores de la región no la ven, como se dice en el lenguaje del día a día, no ven ese potencial y por lo tanto no buscan que la minería se desarrolle en ese mismo lugar. Uno. Dos, el segundo eje es que las empresas que trabajan allí tengan esa claridad también y que aporten al crecimiento y desarrollo. Y tres, el tercer eje, que tengamos políticas públicas adecuadas que faciliten esta vinculación entre crecimiento económico, desarrollo económico y minería. Ahora, cuando usted señala que tenemos que tener una nueva visión para focalizar cuáles son las necesidades y cuáles son las potencialidades de desarrollo de determinadas localidades o ámbitos de influencia en los proyectos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cómo trabajar a partir de allí con las propias comunidades? ¿Cómo trabajar a partir de allí con las autoridades locales? ¿Y cómo establecer justamente ese nexo de relaciones que tanto se requieren, ¿no? Para evitar, uno, la distorsión informativa que muchas veces ocurre, ¿no? Segundo, para evitar también el nivel de conflictividad que muchas veces va asociado a aspectos más ideológicos que aspectos de necesidades, señor Gallegos. Sí, señor Hernández, lo que usted menciona es muy importante. Las comunidades, las regiones, las localidades deben buscar acercarse lo más posible a la evidencia, a la data, a los números, a la realidad, y mantenerse apartados de criterios subjetivos, a veces desinformados, a veces completamente carentes de base informativa. Entonces, un mensaje claro: busquemos fuentes de información confiables. Lamentablemente, hoy en día, en los medios y en las redes sociales, circula mucha información inexacta. Tenemos que ser, como ciudadanos, muy selectivos y muy cuidadosos en qué data consumimos.
Entonces, primero, data, información. Una vez que tengamos fuentes fidedignas de información, debemos buscar realmente, a mí en esta localidad me gustaría, si yo soy sobre todo de esa localidad, me gustaría saber realmente qué posibilidades de crecimiento hay, cómo podemos hacer empresa, cómo podemos traer educación, traer salud. Entonces, en cada territorio, en cada zona, hay diferentes vocaciones. Y hay territorios en los cuales se están desaprovechando esas vocaciones económicas. Y destacan entre ellos los territorios con potencial económico. En el Perú tenemos varios lugares donde podríamos hacer buena minería, minería sostenible, minería respetuosa del medio ambiente, minería conectada con las necesidades de la región, y no lo estamos haciendo por esa desinformación. Entonces, primera respuesta, conectémonos mejor con la información, y ahí donde tengamos esa data, trabajemos en la búsqueda de esa visión. Estamos dialogando con el señor Armando Gallegos Monteagudo, él es el presidente del directorio de Gerencia Escuela de Posgrado. Leía con atención y también escuchaba ayer las exposiciones, ¿no? Naturalmente, siempre hay una mirada de desarrollo y ustedes utilizan una palabra que se llama círculo virtuoso. ¿Cómo generamos este círculo virtuoso? Porque ustedes lo establecen tanto a escala nacional como en cada zona, ¿no? ¿Cómo podemos, de qué manera podemos generar este círculo y cuál debe ser el círculo a escala nacional y cuál debe ser el círculo en la escala local, ¿no? ¿Quiénes participan? La empresa privada, la comunidad, ¿cómo debe participar el Estado? Excelente su pregunta y muy conectada con lo que trabajamos y discutimos ayer con muchos ángulos. El círculo virtuoso es una figura que utilizamos para mostrar las conexiones que hay entre desarrollo económico, necesidades, brechas de educación, brechas de salud, por ejemplo, en una región, y las posibilidades de conectar esas brechas con la minería. Entonces, ¿cuáles son los puentes para conectar minería con desarrollo? Son buen uso del canon. Ustedes saben, el canon minero es una palanca gigantesca de desarrollo, porque el 50% de todo el impuesto que pagan las empresas regresa a la región. Entonces, el primer puente, la primera forma de generar el círculo virtuoso, la hipótesis que hemos planteado ayer es que el círculo virtuoso está detenido. El círculo está atascado y hay que desatorarlo. El círculo virtuoso es un ida y vuelta, ¿no es cierto? ¿Y por qué está atascado? ¿Por qué está detenido? Correcto. Está atascado, por ejemplo, por el mal uso del canon, la inadecuada forma como se trabaja el canon. No se tiene eficacia, no se tiene capacidad institucional. Tenemos que decirlo, hay corrupción también en el uso del canon. Ese es un canal. Otro canal, no se tiene justamente una visión de desarrollo claro y los recursos del canon no se usan en lo prioritario. Y a veces, peor aún, no se usan, ahí están almacenados los recursos del canon sin producir impacto en la población. Ese es un canal. Otro canal muy importante es conectar el beneficio que genera una industria potente como es la minería con empleo local y con compras locales. Esto tiene un límite, pero se puede hacer de manera muy eficaz. Los territorios tienen que prepararse para aprovechar las posibilidades de negocio que ofrece la minería y así se hace en otros países. Hay una etapa que se llama de preparación en la localidad, donde se prepara a fuerza laboral, por ejemplo, técnicos, se capacita a los líderes para que cuando llegue la minería tengan una capacidad de interlocución adecuada e informada. Y luego también se prepara la infraestructura de la zona. Entonces, esa etapa de preparación previa a la llegada de la inversión no la hacemos en muchas zonas del país. En otras sí, debo decir que hay zonas en las cuales el círculo virtuoso está funcionando de manera muy, muy, muy positiva. Quisiera responder a lo que me preguntó también, cómo funciona el círculo a nivel del territorio y cómo funciona el círculo a nivel nacional. Ahí es curioso. A nivel nacional, el círculo está funcionando bien, el círculo virtuoso, porque en el Perú tenemos 12% del PBI es minero, 60% de la producción y de las exportaciones son mineras.
se paga muchísimo, se importa y exporta, el impacto en la balanza de pagos es excelente. Entonces, las cifras macro, el impacto de la minería en la economía nacional, funciona muy bien, muy positivamente, y es un tema del cual se habla muchísimo, ¿no? Sin embargo, a ese nivel no hay métricas de qué está pasando en las regiones. Y en las regiones a veces no se está cerrando, no se está dando, no está operando el círculo, y ahí es donde hay que poner el énfasis, ¿no? Nosotros lo hemos planteado, es una gran oportunidad para el desarrollo del país, el desarrollo de los territorios, porque ¿qué es el desarrollo y el crecimiento nacional? Es la sumatoria del crecimiento y el desarrollo de los territorios, de las regiones, de las zonas, de las localidades. Ahí es donde está fallando el círculo virtuoso. Ahora, hay un tema que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? El tema de que siempre se establece cuando se habla justamente de proyectos de inversión en nuestro país, ¿no? Y siempre las necesidades que tienen las propias comunidades o las propias colectividades. El cierre de brechas. Pero el cierre de brechas muchas veces, señor Gallegos, está asociado a la labor que debe cumplir el Estado en salud, en educación, en infraestructura. Las inversiones, los inversionistas, en este caso las empresas mineras, hablamos de gran minería, empresas responsables, también tienen ya su propio enfoque, ¿no? Desde la responsabilidad social hasta la labor que cumplen con las propias comunidades, su relacionamiento comunitario, ¿no? ¿Cómo hacer comprender a las comunidades que esto puede ser vasos comunicantes? El Estado por su lado y la empresa hace lo propio y la comunidad tendrá que hacer lo propio. Porque aquí hay una distorsión porque siempre se exige, ¿no? Falta escuela, hay problemas de salud, hay problemas de infraestructura, cuando usted acaba de mencionar algo, ¿no? Hay recursos, los recursos no se utilizan. Entonces, ¿cómo aceleramos o cómo transparentamos este círculo virtuoso? Así es. Sí, excelente su pregunta, porque precisamente es una fuente de muchos malentendidos, ¿no? Efectivamente, la responsabilidad principal de dar educación, salud y servicios, seguridad y todo lo demás es del Estado. No cabe duda, y hacerlo en el tiempo de manera sostenida es responsabilidad del Estado. Entonces, anoche lo hacía notar muy bien el viceministro de Energía y Minas. Él decía, la razón por la cual se creó el canon, precisamente, fue dotar de recursos económicos a las regiones, es decir, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para que cumplieran esos servicios. Y no es poco el dinero, 50% del impuesto regresa a la región. O sea, es un hecho objetivo. Usted entre a la página web abierta del MES y va a saber cuánto está entrando, cuánto está regresando de dinero a la comunidad. Entonces, ese es un aporte importantísimo de la actividad, en este caso minera, hacia la región. Y ahí entra la falla, el atascamiento del círculo virtuoso. El dinero regresa, o sea, se produjo la riqueza económica y regresó el dinero. El dinero está ahí y no se utiliza con eficacia. Entonces, hay que destrabar ese uso. Ahí, en ese destrabamiento, por ejemplo, están colaborando, no vamos a decir deberían colaborar, están colaborando muchas empresas. Ayudan a los gobiernos locales a formular proyectos de inversión, ayudan a concebir nuevas ideas, etcétera, etcétera. O sea, ese es un principal canal. En adición a esto, algunas empresas también tienen programas propios de educación y salud, pero esos son complementos y son sostenibles mientras dura la mina. Entonces no hay que darles, no hay que poner el énfasis ahí. Es bueno que se dé, qué bueno que sea así, pero la responsabilidad principal está en el Estado, y donde interviene la empresa es en destrabar el círculo virtuoso. Esa es la principal oportunidad. Destraba con capacitación, destraba con inversiones complementarias que se puedan requerir. No sé si eso clarifica un poquito lo que hemos estado conversando. Y en efecto, y esto me da lugar a plantearle la siguiente pregunta. Hay ejemplos, hay casuística en el Perú, donde uno ve con claridad lo que usted señala, señor Gallegos, ¿no? La poca capacidad de los gobiernos locales para establecer política de desarrollo local. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Que siempre, por lo menos cuando uno le da lectura a los índices que presenta instituciones como el Instituto Peruano de Economía, IPE, o el Centro de Competitividad Privado Empresarial, presentan cifras muy preocupantes. Por ejemplo,
Un solo ejemplo, el caso del distrito de San Marcos en Ancash, que recibe mucho más canon que los distritos mesocráticos en Lima, es decir, los distritos clase media en Lima. Y así por el estilo, hay 17 o 18 distritos que reciben una muy buena cantidad por concepto de canon, pero su utilización es más que defectuosa. O sea, no logran los canales, no logran precisamente las metas que se consiguen. Hay esfuerzos, naturalmente, de parte de la propia minería, de poder capacitar, de poder incorporar mecanismos que permitan este desarrollo local. Pero estos son pocos casos, porque hay casos donde debería ir acompañado, el acompañamiento también debería ir, creo yo, de parte del propio Estado para justamente poder acelerar este círculo virtuoso. Exactamente, exactamente. El ejemplo que usted da es emblemático, ¿no? En San Marcos. Es uno de los distritos, el distrito que más canon recibe en el país de muchos años. Han cubierto ya todas sus necesidades iniciales y no se invierte bien el dinero. Bueno, no es el caso específico de San Marcos, pero en varias localidades la prioridad de los alcaldes y de los gobiernos no suele estar muy nítida y muy clara. A veces más les interesa gestionar el uso de los recursos que lograr el impacto en su comunidad. Entonces, no les gusta que los ayuden, entre comillas, porque pierden el control directo de la obra. Y ese puede ser un indicador de corrupción. No digo que sea San Marcos, no me consta, pero en muchos casos lo que los gobiernos locales quieren es ellos mismos ejecutar, aunque no tengan la capacidad, no tengan la ingeniería necesaria ni la capacidad de contratación. Entonces, ahí interviene el otro elemento de la ecuación, que es la mirada de la sociedad civil, la capacidad de monitoreo y seguimiento. La sociedad civil es la que está más cerca y tiene que organizarse para vigilar. Vigilancia ciudadana es fundamental. Y otra cosa complementaria a la que usted me dice es, y anoche también se mencionó en el conversatorio, es el rol del Estado en destrabar el círculo virtuoso. Y lo dijo otra vez muy bien el viceministro de Minería. Tenemos que destrabar, o mejor dicho, hacer operar el círculo virtuoso en el Estado. Y ahí tenemos un caso interesante. No están conectados la gestión de la minería a nivel nacional con la gestión de la minería a nivel regional. Las direcciones regionales de minería, las DREMS, no están adecuadamente conectadas con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ahí el círculo virtuoso está fallando, porque por la manera como se ha producido la descentralización, se ha delegado en las direcciones regionales una serie de competencias, y en el gobierno regional, y este es un caso casi generalizado en todos los gobiernos regionales del Perú, a las DREMS, a las direcciones regionales de minería, las dejan casi sin recursos. A pesar de que el gobierno regional recibe una gran cantidad de recursos del canon, esos recursos del canon no se los da a la DREM, los utiliza en otros sectores, y está bien que se invierta, no se va a invertir solo en minería, pero en lo que no se debería dejar de invertir es en dar competencias y capacidades a las direcciones regionales para hacer bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de las direcciones regionales en minería? Supervisar, monitorear y promover la minería de pequeña escala, todo lo que es MAPES, minería en formalización, y ese es un gran descuido, y esa es otra gran oportunidad para activar el círculo virtuoso entre minería y desarrollo. Ahora, en ese segmento de la minería se producen una serie de deficiencias y errores porque las DREMS no están adecuadamente capacitadas, y en general el modelo de gestión de la minería entre el nivel nacional y el nivel regional necesita una reingeniería completa, en mi opinión. Una pregunta final, señor Gallegos, y le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, ¿no? En el Perú requerimos inversiones. En el Perú tenemos potencialidades, ¿no? Pero muchas veces estas están frenadas por los efectos de aspecto político, aspecto social, la conflictividad social, ¿no? Cuando se proyecta una inversión, ¿cómo es que podemos anticiparnos a los riesgos asociados que ustedes mencionan? ¿De qué manera se puede anticipar a estos riesgos asociados cualquier operación? Fundamentalmente en este caso, empresas mineras, grandes inversiones. Bueno, cuando se planifica una inversión de largo plazo,
se anticipan no solo los riesgos, sino las oportunidades y los escenarios diversos que se pueden dar. La inversión se da porque hay oportunidades, y esas oportunidades tienen que ser bien entendidas y bien claramente aprovechadas por todos los actores. Obviamente, la población local donde se va a ubicar esa inversión es un principalísimo grupo de interés. Tienen que entender bien, tienen que prepararse justamente para la llegada de esa inversión y que esa llegada sea beneficiosa para todas las partes involucradas, que sea ganar-ganar. Porque si no se prepara, el momento que llegue va a haber problemas, no de mala fe, no de mala intención, sino porque quiero contratar gente, no hay técnicos calificados. Quiero hacer inversiones que contribuyan al desarrollo, no hay un plan de desarrollo. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico del capital social que existe en la región, identificar cuáles son las prioridades, y ahí viene la necesidad de tener una visión de largo plazo. Yo pienso, por ejemplo, que cuando llega una empresa minera, o antes de que llegue una empresa minera, el territorio debería haber formulado un plan de desarrollo con minería y sin minería, y contrastar. Y cuando vean la diferencia que hay entre las posibilidades de bienestar con minería y sin minería, todos deberían caer en la cuenta de que nos conviene la minería. Hay regiones en el Perú, por ejemplo, Moquegua, donde más del 70-80% de la producción viene de la minería. Entonces, un escenario con minería es una cosa y un escenario sin minería es otra. En Moquegua, gracias a la minería, que está ahí hace más de 40 años, los índices de pobreza, los índices de desarrollo humano, son similares, en varios distritos de Moquegua son similares a los distritos más sólidos económicamente de Lima, comparables con sobre todo en el tema educativo, que es que creo que hay que resaltarlo. Exacto. Bastante, ¿no? En el tema educativo, en el tema de acceso a servicios de salud, en el índice de desarrollo humano. Los índices de desarrollo humano en algunos distritos de Moquegua son comparables a los de La Molina, Miraflores, algo impresionante. Eso, si hubiéramos hecho un ejercicio hace 30 años, con minería es lo que estamos viendo. Sin minería estarían en niveles realmente muy bajos. Señor Armando Gallegos Monteagudo, presidente del directorio de Gerex, Escuela de Posgrado, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido de compartir esta comunicación. Seguiremos conversando más adelante sobre esos temas de interés nacional. Muy amable. Un gusto, señor Hernández. Buenos días. Buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.